No estabas trabajando horas extra, estabas borrando la mía. Esta frase resuena en mi cabeza, una verdad tan penetrante que tardé 72 años en pronunciarla. Es un eco que llena el silencio de la casa que construí, ladrillo a ladrillo, con la esperanza de que sus paredes albergaran una vida de respeto mutuo. Hoy, me doy cuenta de que las fortalezas que erigimos para proteger a quienes amamos pueden, con el tiempo, convertirse en las prisiones que debemos demoler para liberarnos. Tipo, dignidad, como un motor viejo, requiere mantenimiento constante, y yo había descuidado la mía durante demasiado tiempo, permitiendo que el óxido de la indiferencia se acumulara silenciosamente hasta casi apoderarse de mi alma por completo. Me llamo Roberto, tengo 72 años, y nunca imaginé que los muros que construí para proteger a mi familia serían los mismos que tendría que usar para defenderme de ellos. Esta mañana, el olor a café amargo se mezcló con el olor a aceite de motor que aún impregna el aire, un aroma que siempre ha sido el perfume de mi vida, mi trabajo y mi propósito. Durante 50 años, mi taller en la parte trasera de esta casa en Iztapalapa fue el corazón de nuestro mundo, el lugar de donde provenían el sustento, la seguridad y los sueños de mis hijos. Ahora, es mi único refugio, el último bastión de una identidad que intentan borrar, un recordatorio físico de que, antes de ser un anciano invisible, fui un creador. La casa está sumida en un silencio denso, un silencio que grita ausencia. Las paredes, que antes resonaban con las risas de mis hijos y las canciones que mi esposa, Elena, tarareaba en la cocina, ahora solo absorben el sonido solitario de mis pasos. Construí este lugar con la fuerza de mi juventud, cada viga y yeso representando una promesa de futuro. Vi cómo se desarrollaban nuestras vidas aquí, envejeciendo juntos entre los recuerdos grabados en la madera y el cemento. Hoy, estas mismas paredes parecen observarme con fría compasión, testigos mudos de cómo un hogar puede convertirse en una simple dirección, un espacio compartido por dos desconocidos que una vez se prometieron todo. Por la noche, la soledad se hace casi palpable. La mesa del comedor, que diseñé para una familia ruidosa, ahora parece un vasto escenario vacío. La preparo para dos, una obstinada costumbre que se niega a morir, un último intento de fingir normalidad, pero invariablemente solo se usa mi plato. La comida en el sitio de Elena se enfría, al igual que la esperanza que una vez me calentó el pecho. La silla vacía frente a mí es más que un espacio desocupado. Es un monumento a la distancia que ha crecido entre nosotros, un abismo tan profundo que ya no sé cómo ni siquiera construir un puente para volver a cruzarlo. Antes de continuar con esta historia, les pido un momento de atención. Si estas palabras iniciales les conmovieron, por favor, denle a me gusta, suscríbanse al canal y comenten desde dónde lo ven y a qué hora es. Su apoyo es una luz en un momento muy oscuro, una prueba de que mi voz, aunque temblorosa, aún puede llegar a alguien. Saber que no estoy completamente sola en este camino me da la fuerza para compartir el resto de mi recorrido, una historia que, espero, sirva de advertencia o consuelo para quienes se sienten invisibles en sus propias vidas. Mi identidad se forjó en el fuego y el metal de mi taller. Pasé toda mi vida creyendo en un código simple e inquebrantable. El valor de un hombre reside en lo que construye y en la honestidad de su sudor. Mis manos, ahora nudosas y temblorosas por la artritis, antaño fueron firmes y precisas, capaces de diagnosticar el alma de un motor solo con el sonido. Mantuvieron a mi familia, pagaron mi educación, compraron medicinas y construyeron esta casa. Creía que el trabajo duro era el lenguaje universal del amor y el respeto, una clara demostración de mi compromiso. Poco sabía yo que, mientras yo hablaba el idioma del acero y la grasa, el mundo a mi alrededor había aprendido un nuevo dialecto, uno de mentiras y secretos. En un rincón de mi taller reposa un objeto que es una extensión de mi alma, una antigua caja de herramientas de madera, oscura y pesada, heredada de mi padre. No es solo un contenedor para destornilladores y alicates, es un archivo de mi vida. Cada rasguño en su superficie cuenta la historia de un coche reparado, un problema resuelto,
Un trabajo nocturno para asegurar que todo estuviera en orden en casa. Cada herramienta tiene su lugar preciso, un microcosmos de orden y lógica en un mundo que se ha vuelto caótico. Tocarla es tocar mi linaje, mi competencia, la prueba irrefutable de que fui, y sigo siendo, un maestro en mi oficio. La jubilación no fue una elección, fue una condena. La artritis, esa ladrona silenciosa, me robó la firmeza de las manos, transformando la precisión quirúrgica en una frustración temblorosa. Me vi obligado a colgar las herramientas, cerrar la puerta del taller y sentarme en la sala, sintiéndome como uno de esos objetos viejos y oxidados que guardamos por nostalgia pero que ya no usamos. La transición del ruido constante del trabajo al silencio aplastante de la inactividad fue brutal. Pasé de ser Roberto el mecánico a simplemente Roberto, un anciano esperando que el tiempo pasara, una sombra en la casa que una vez fue mi reino. El abismo emocional entre Elena y yo no apareció de la noche a la mañana. Fue una erosión lenta, casi imperceptible. Conversaciones que antes fluían durante horas se convirtieron en monosílabos intercambiados por obligación. El silencio, antes cómodo y cómplice, se volvió pesado, cargado de cosas no dichas. Empecé a sentirme como un fantasma, vagando por las habitaciones, invisible a los ojos de la mujer con la que había compartido más de 40 años. Ella estaba físicamente presente, pero su mente, su corazón, se habían ido a un lugar desconocido, un lugar al que claramente no tenía invitación y cuyo mapa ni siquiera sabía que existía. Desde mi perspectiva, Elena empezó a ser una extraña. Hablaba constantemente de las horas extras en su trabajo de costurera, una excusa para sus ausencias cada vez más frecuentes, sobre todo los viernes por la noche. Había una nueva energía en ella, una vitalidad que no había visto en años, pero esta energía no era para mí. Se arreglaba con un cuidado que había olvidado, usaba un perfume que no reconocía, y en sus ojos brillaba una luz que se apagaba en cuanto cruzaba la puerta. Era como ver a una actriz salir del escenario, despojándose de su vibrante personaje para ponerse el traje gris de nuestra vida cotidiana. Las semillas de la sospecha comenzaron a brotar, pequeñas malezas en el jardín ya descuidado de nuestro matrimonio. Las supuestas horas extra nunca se reflejaron en una mejora en nuestras finanzas. Al contrario, el dinero parecía escasear cada mes. Sus respuestas a mis preguntas se volvieron vagas, evasivas. Ha sido un día agotador, decía, cerrando cualquier intento de diálogo. Y luego estaban las llamadas. Se apartaba, hablaba en susurros, y si me acercaba, colgaba apresuradamente. Cada secreto era un ladrillo más en el muro que ella construía entre nosotros, un muro que yo, irónicamente, no sabía cómo inspeccionar ni reparar. El estrés financiero se convirtió en una preocupación constante. Con los años y con gran esfuerzo, había ahorrado una suma para emergencias médicas, un pequeño fondo de seguridad contra las incertidumbres de la vejez. Era nuestro fondo de tranquilidad. Entonces Elena empezó a pedirme parte de ese dinero. Al principio, eran pequeñas cantidades para comprar telas caras para un cliente especial o arreglar la máquina de coser. Cedí, confiando en la mujer con la que había construido una vida. Sin embargo, una sensación persistente crecía en mi pecho, la sensación de que estaba financiando la construcción de algo de lo que no formaba parte. En medio de esta creciente desconfianza, mi mente regresó a un doloroso pero vívido recuerdo. Recordé el día años atrás en que vendí mi mayor tesoro, un Ford Mustang de 1968 que había restaurado durante una década. Cada pieza, cada tornillo, había pasado por mis manos. Era mi obra maestra, pero nuestro hijo se casaba y los costos eran altos. Sin dudarlo puse el auto a la venta. Ver ese pedazo de mi alma desaparecer en la parte trasera de una camioneta me dolió físicamente, pero la felicidad de mi familia era lo que importaba. Ese sacrificio, hecho con amor, ahora parecía una amarga ironía dada la disimulación que sentía a mi alrededor. La humillación de la indiferencia se convirtió en una herida cotidiana. Recuerdo una tarde en la que intenté compartir con Elena
Un recuerdo de nuestra juventud. Un picnic en Chapultepec. Sonreí al recordarlo intentando reavivar la chispa. Ni siquiera levantó la vista del teléfono. Ahora no, Roberto. Estoy haciendo un trabajo, dijo con un tono de impaciencia que me hirió más que cualquier grito. En ese momento, yo no era su esposo, su compañero de vida. Era una interrupción, un ruido de fondo en su vida ajetreada y misteriosa. La invisibilidad nunca se había sentido tan pesada. La decisión de seguirla no fue un impulso, sino el punto final de una larga y dolorosa ecuación. Era otra noche de viernes. Se había vestido con su cuidado habitual. Su nuevo perfume impregnaba el aire. La mentira flotando entre nosotros. Estoy trabajando horas extras. Volveré tarde, dijo sin mirarme a los ojos. Cuando la puerta se cerró, una fría calma me invadió. La incertidumbre era un veneno que me consumía lentamente. Necesitaba el antídoto, por amargo que fuera. Agarré las llaves de mi vieja camioneta. El motor protestó antes de encenderse, y salí a la oscuridad, siguiendo a la mujer que una vez fue mi mundo. Conducir por las calles de Iztapalapa, las mismas calles que había recorrido toda mi vida, se sentía como un viaje a territorio desconocido. Cada semáforo, cada esquina, me aceleraba el pulso. Mis manos, a pesar de la artritis, aferraban el volante con una fuerza que desconocía. No sentía rabia en ese momento, solo una necesidad visceral de saber la verdad. Era como un mecánico experimentado que oye un ruido extraño en el motor. Sabía que algo fallaba y no descansaría hasta encontrar la pieza rota, aunque eso significara desmontarlo todo. Su coche se detuvo frente a un centro comunitario, un edificio modesto y bien iluminado que nunca antes había visto. El sonido apagado de una cumbia se filtraba por las ventanas, un ritmo alegre que contrastaba marcadamente con la tormenta que rugía en mi pecho. Aparqué al otro lado de la calle, bajo la sombra de un árbol, y apagué el motor. El silencio dentro de la camioneta era ensordecedor. La vi salir del coche, alisarse el vestido y entrar en la peluquería con una sonrisa que no me había visto en una década. Cada paso que daba hacia esa puerta era un paso que la alejaba de mí. Bajé de la camioneta y me acerqué, manteniéndome en la sombra, como un ladrón en mi propia vida. Miré por la ventana y la vi. Allí estaba, radiante, llena de vida, dando vueltas en la pista de baile en brazos de otro hombre. Pero lo que me impactó no fueron los celos de un amante traicionado, fue ver su alegría, una alegría pura y contagiosa que me era completamente ajena. Su intimidad no era la de una aventura secreta, sino la de dos almas que compartían un refugio, un mundo de música y luz donde yo no existía. Ella no solo bailaba, vivía una vida entera sin mí. La revelación me cayó como un yunque. La verdad era mucho más cruel que una simple traición. Nuestro fondo médico de emergencia, el fondo que representaba mi preocupación y cuidado, no se estaba usando para telas ni máquinas. Estaba pagando esos vestidos, esas clases, cada sonrisa que le dedicó a ese desconocido. Su vida secreta se financiaba con mi sacrificio, construida sobre los cimientos de mi confianza ciega. La humillación me invadió, una ola gélida que borró cualquier rastro de ira y solo dejó un profundo dolor. El viaje a casa transcurrió en absoluto silencio. No sentí nada más que una terrible y fría claridad. La confusión, las sospechas, la ansiedad, todo se disipó, reemplazado por la brutal certeza de la verdad. Era un tonto, un viejo tonto que seguía puliendo y manteniendo un motor que hacía tiempo que se había estropeado. El camino por delante parecía interminable, pero sabía que terminaba en una casa que ya no era un hogar, en una habitación que ya no era un refugio, en una vida que ya no era mía. La noche nunca me había parecido tan oscura. Entrar en la casa fue como entrar en una tumba. El plato de comida de Elena, intacto, seguía sobre la mesa, una silenciosa burla de mi espera. El silencio ya no era de ausencia, sino de abandono. Cada objeto, cada fotografía en la pared, parecía acusarme. Deambulaba por las habitaciones como un extraño, reconociendo las formas pero sin sentir ya la conexión. Ese lugar, impregnado de medio siglo de recuerdos,
de repente se volvió estéril, desprovisto de todo significado. Estaba completa e irrevocablemente solo, rodeado por los fantasmas de una vida que creía haber construido. Instintivamente, mis pies me llevaron al único lugar donde aún me sentía completo, mi taller. Pasé por la cocina, pasé por alto el dormitorio y abrí la puerta trasera. El familiar olor a metal y aceite me envolvió como el abrazo de un viejo amigo. Aquí, todo tenía sentido. Aquí, cada objeto tenía un propósito. Aquí, no era un esposo invisible ni un padre olvidado. Era Roberto, el mecánico. Era el único título, la única identidad que me quedaba, y me aferraba a él con la fuerza de un hombre que se ahoga. Abrí la pesada tapa de mi caja de herramientas. Ver las herramientas, cada una en su sitio, fue un bálsamo para mi alma herida. Empecé a sacarlas, una a una, no para trabajar, sino como un ritual. Pasé mis manos temblorosas por el acero frío de una llave inglesa, el mango de madera pulida de un destornillador. Eran como las cuentas de un rosario, cada una conectándome con un momento de propósito, de competencia, de valía. No mentían, no ocultaban secretos, simplemente eran lo que eran. Herramientas honestas para un trabajo honesto. Pasé toda la noche en vigilia silenciosa. Limpié cada herramienta con una dedicación casi religiosa. Retiré la grasa vieja, pulí el metal hasta que brilló bajo la tenue luz de la lámpara y las devolví a sus lugares. Fue un acto metódico y deliberado, una forma de imponer orden al caos que se había apoderado de mi vida. Cada movimiento era un rechazo a la mentira, cada pieza limpiada, un pedazo de mi dignidad que estaba reclamando. No se trataba de las herramientas, se trataba de reconstruirme, pieza por pieza, a partir de las ruinas de mi confianza. Mientras los primeros rayos de sol se filtraban por la polvorienta ventana del taller, contemplé la caja de herramientas perfectamente organizada. Una profunda calma me invadió. El dolor seguía ahí, una brasa ardiente en mi pecho, pero ahora estaba contenido, controlado. La humillación se había consolidado en un propósito inquebrantable. Ya no era una víctima pasiva de la decepción ajena. Era el arquitecto de mi hogar, de mi vida, y ahora sería el arquitecto de mi propia paz. La noche de oscuridad había dado paso al amanecer de una nueva y terrible resolución. Mi mente se remontó a una época más sencilla, una soleada tarde de domingo de hace muchos años. Recuerdo estar aquí, en este mismo taller, enseñándole a mi hijo menor a arreglar la cadena de su primera bicicleta. Sus manitas, cubiertas de grasa, intentaban imitar las mías. Yo usaba las mismas herramientas que ahora reposaban pulidas en la caja. El recuerdo de esa calidez, esa conexión, ese claro propósito de transmitir mis conocimientos, hacía aún más insoportable la frialdad de la traición actual. No había formado una familia para que se desmoronara entre secretos y faltas de respeto. Pensé en mis vecinos, los Guzmán, una pareja de ancianos que, cada mañana, me saludan con un buenos días, don Roberto, y genuino respeto. Me ven, reconocen mi existencia de una manera que mi propia esposa ya no lo hace. Y pensé en mi nieto Leo, un niño de 10 años que, en sus escasas visitas, siempre pedía entrar al taller. Sus ojos brillaban de admiración por las herramientas, por la magia de arreglar las cosas. En ellos, en la solidaridad de un vecino y la curiosidad de un nieto, había una semilla de esperanza, un recordatorio de que el respeto aún existía en el mundo. La realidad financiera de la situación me golpeó duramente. Mi modesta pensión apenas cubría los gastos básicos del hogar y mi medicación para la artritis. El fondo de emergencia no era un lujo, era nuestra única protección ante una enfermedad inesperada o una reparación urgente del hogar. Que Elena malgastara este dinero, nuestro escudo contra el miedo a la vejez, para financiar su vida secreta, no solo fue una traición emocional, sino un acto de sabotaje contra nuestro futuro compartido. Nos había robado no solo la confianza, sino también la seguridad. La profundidad de la mentira era lo que más me atormentaba. No fue un error puntual, un desliz momentáneo. Fue un esfuerzo consciente y sostenido, día tras día, semana tras semana. Cada estoy cansada
Cada petición de dinero con falsos pretextos, cada sonrisa forzada era una decisión deliberada para engañarme. La traición no estaba en los pasos de baile que compartía con otro hombre, estaba en la red de engaños que tejía a mi alrededor, tratándome no como su pareja, sino como un obstáculo que debía gestionar, un recurso que debía explotar. Mientras limpiaba una pesada llave de tubo, las palabras de mi padre, pronunciadas hace más de 50 años en este mismo taller, volvieron a mí con una claridad asombrosa. Roberto, dijo, el valor de un hombre reside en lo que construye con sus propias manos y en lo que no permite que otros rompan. En ese momento, lo comprendí. Había pasado toda mi vida centrada en lo primero, construir. Ahora, era el momento de centrarme en lo segundo, no permitir que me quebrantaran la dignidad. El recuerdo de mi padre no era un consuelo nostálgico, era una llamada a la acción. Mi mirada se fijó en el viejo sedán de la familia, aparcado frente al taller, un coche que mantenía impecable, con el motor funcionando a la perfección y las llantas siempre infladas. Era otro símbolo de mi rol, de mi cuidado, un vehículo que nos había llevado a bodas, graduaciones y hospitales, un servidor, leal y silencioso de nuestra historia, y en mi mente, una idea empezó a tomar forma, un plan audaz y definitivo. Una pieza del rompecabezas encajó, revelando una salida al laberinto de dolor en el que me encontraba. Cerré la tapa de la caja de herramientas. El clic seco del pestillo metálico resonó extrañamente fuerte en el silencioso taller. Era un sonido definitivo, el sonido de una puerta cerrándose para siempre tras una vida de espera pasiva y sufrimiento silencioso. El sonido de una decisión tomada, sin vuelta atrás. La incertidumbre había terminado. El dolor seguía ahí, pero ahora tenía un rumbo. No gritaría, no culparía, actuaría. Usaría las mismas habilidades que usé para construir nuestro mundo para dividirlo ahora de forma limpia e irrevocable. El acto final de este largo preludio a la guerra fue descolgar el teléfono. Mi mano ya no temblaba. Marqué el número de un concesionario de autos usados a unas cuadras de distancia. Cuando el vendedor respondió, mi voz era firme, clara y carente de emoción. Describí el sedán con la precisión de un mecánico, enumerando sus cualidades, su estado, su impecable mantenimiento. Estaba vendiendo más que un auto. Estaba liquidando un símbolo, convirtiendo el pasado en capital para financiar mi futuro. Estaba dando el primer paso concreto hacia la construcción de mi muro. La transacción fue rápida, casi quirúrgica. El concesionario apenas me miró a la cara, más interesado en la ausencia de óxido y el suave sonido del motor. Firmé los papeles sobre un capó aún caliente, entregando las llaves que llevaba tantos años en mi bolsillo. Vi cómo el sedán, el último gran símbolo de nuestra vida en común, era remolcado a la calle. No sentí tristeza, solo el gélido vacío de la necesidad. Cada centímetro que el coche se alejaba de mí era un centímetro de terreno que recuperaba en la lucha por mi propia alma. No miré atrás. El pasado, a partir de ese momento, fue un país extraño que nunca volví a ver. Con el dinero en el G900 bolsillo, un fajo de billetes que me pesaba y me daba la sensación de ligereza, hice una sola llamada. Llamé a un carpintero local, un hombre cuyo padre había sido mi cliente durante años. No regateé. Le expliqué lo que quería con la precisión de un plano mecánico. Una pared sólida de madera maciza para dividir el pasillo principal de la casa, con una puerta robusta y una cerradura que solo yo pudiera abrir. Pagué por adelantado, asegurándome de que el servicio se realizaría sin preguntas ni demoras. Estaba usando el capital de un pasado deshecho para construir la fortaleza de mi futuro inmediato, una barrera física a la separación emocional que ya existía. Elena llegó el sábado por la mañana, agotada por su noche de trabajo, pero con esa energía secreta aún brillando en sus ojos. Me encontró en la cocina, sentada a la mesa, tomando mi café en un silencio diferente al habitual. No era un silencio de resignación, sino de determinación. Mi caja de herramientas, limpia y pulida, estaba en el suelo junto a mí, como un fiel perro guardián. El aire en la casa estaba quieto, cargado de una tensión eléctrica.
la calma antes de la tormenta. Percibió el cambio en la atmósfera de inmediato. Su sonrisa se desvaneció mientras sus ojos me escrutaban, intentando descifrar al nuevo e indescifrable hombre que tenía ante ella. La primera grieta en su fachada de normalidad apareció mientras se preparaba para irse de nuevo esa tarde. ¿Dónde está el coche?, preguntó distraídamente, buscando su bolso. No alcé la voz. No la acusé. Simplemente la miré directamente, quizá por primera vez en años, y pronuncié las palabras que desencadenarían el cataclismo. Lo vendí. Mi voz era tranquila, serena, desprovista de emoción. Fue esta ausencia de ira, esta calma aterradora, lo que la impactó más que cualquier grito. El silencio que siguió estuvo lleno de incredulidad, el sonido de su mundo comenzando a inclinarse peligrosamente sobre su eje. La incredulidad de Elena se convirtió rápidamente en furia volcánica. ¿Qué? ¿Has perdido la cabeza?, gritó, elevando la voz varias octavas. ¿Cómo pudiste hacer algo así sin consultarme? Ese coche era nuestro. Teníamos planes, Roberto. Teníamos una vida. Gesticuló con furia, intentando arrastrarme al caos de su indignación, intentando reafirmar una alianza que ella misma había disuelto en secreto. Me acusó de cruel, vengativa, senil. Lo intentó todo para hacerme reaccionar, para convertirme en la villana de su narrativa, pero me negué a interpretar el papel que ella había escrito para mí. No mordí el anzuelo. En lugar de discutir, me levanté lentamente. Caminé hacia el pasillo, donde había dibujado una línea recta en el suelo con una tiza que había cogido del taller. Luego volví, recogí la llave nueva de la puerta que había hecho y se la entregué. «Esta es tu copia», dije con la misma voz tranquila. Miró la llave, confundida. La acompañé al pasillo y señalé la línea de tiza. «Desde esta línea, hasta la sala y la cocina es tuya. Desde esta línea, hasta el dormitorio y el taller, es mía». La simplicidad de la afirmación, la fría lógica que la sostenía, la dejó momentáneamente sin palabras. Como una señal del destino, el timbre sonó en ese preciso instante. Eran los carpinteros, dos jóvenes fornidos que me recibieron. Ignoraron a Elena y comenzaron a descargar tablas de madera y herramientas. El sonido de la motosierra cortando la primera tabla fue el sonido de nuestro matrimonio, oficialmente dividido en dos. Elena se quedó paralizada, observando con horror cómo la estructura del muro comenzaba a tomar forma en medio de la casa. La consecuencia de sus noches secretas se erigía ante sus ojos, una barrera de madera y clavos, innegable e infranqueable. La mentira se había convertido en una estructura física. Presa del pánico, Elena cogió el teléfono y llamó a nuestros hijos, Ricardo y Sofía. Su voz, ahora, era la de una víctima desesperada. Les contó una versión cuidadosamente editada de la historia, omitiendo sus propias acciones y centrándose por completo en mi supuesta locura. «Tu padre se ha vuelto loco», se quejó al teléfono. «Vendió el coche. Está construyendo un muro en medio de la casa. Me ha dejado fuera. Tienen que venir aquí, no les hará caso». Los convocó como sus soldados, armándolos con desinformación y enviándolos a librar su batalla, presentándome a mí como una vieja tirana y a ella misma como la reina agraviada de nuestro pequeño y arruinado reino. Ricardo, nuestro hijo mayor, siempre fue el más pragmático, lo que también significaba que era el más fácil de manipular por la lógica emocional de su madre. Llegó como un huracán, con la cara roja de rabia. No me saludó, me confrontó. «Papá, ¿qué tontería es esta?», exigió, señalando el muro en construcción. «No puedes vender un patrimonio familiar y dividir la casa. Eso afecta el valor de la propiedad. Es irracional». Habló de escrituras y del mercado inmobiliario, intentando aplicar la lógica empresarial a una herida del alma. Vio el muro, pero se negó a ver las razones por las que se construía. Sofía, nuestra hija, llegó poco después. Siempre más sensible, intentó un enfoque diferente, pero igual de ciego. Usó el arma del sentimentalismo. «Papá, por favor, deja esto», dijo con los ojos llenos de lágrimas que no eran suyas, sino de su madre. «Piensa en la familia. Piensa en tus nietos. ¿Qué dirán los vecinos cuando se enteren de que construiste un muro dentro de tu propia casa? Somos una familia.
No podemos vivir así. Intentó avergonzarme para que cediera, acusándome de destruir la imagen de unidad que ella creía que aún teníamos, una imagen que, para mí, ya no era más que una fotografía descolorida y falsa. Ante la tormenta de acusaciones y súplicas de mis hijos, me convertí en una roca. Me quedé allí, de pie, y los dejé hablar. Escuché sus teorías sobre mi senilidad, sus preocupaciones por la herencia, sus súplicas de una unidad familiar que ya no existía. No di ninguna explicación. No revelé el secreto de Elena porque ese era su dolor y no lo usaría como arma. Mi única respuesta, repetida cuantas veces fuera necesario, fue: esta es mi decisión. Mi silencio fue un escudo. Querían pelea, una conversación, algo que pudieran comprender y combatir. Pero les di calma, y eso los desarmó por completo, dejándolos furiosos e impotentes. Mientras hablaban, la voz de mi padre resonaba en mi memoria, fuerte y clara como si estuviera allí mismo, en el taller. Roberto, me había dicho una vez, mientras luchábamos con una pieza de motor rebelde, nunca luches con un cerdo en el barro. Ambos se ensucian, y al cerdo le encanta. Entendí la lección en ese momento. Discutir con ellos, intentar explicar la profundidad de mi dolor a mentes que ya habían tomado partido, solo me hundiría en un fango de acusaciones y medias verdades. Me negué a rebajarme a ese nivel. Mi dignidad exigía permanecer limpio, firme en mi nuevo terreno. Al caer la tarde, la pared estaba terminada. Era una estructura sólida, de suelo a techo, de un lado a otro del pasillo. La puerta de madera maciza tenía una cerradura robusta, y la única llave estaba en mi bolsillo. El sonido final del martillo al golpear el último listón fue como una sentencia definitiva. La casa, antes un espacio único y fluido para vivir, ahora estaba oficial y físicamente dividida. La sorpresa en los rostros de Elena y mis hijos era evidente. La metáfora se había hecho realidad. El abismo emocional entre nosotros ahora tenía una representación física, y su finitud los aterrorizaba. Me retiré a mi nuevo territorio, mi habitación, el baño contiguo y mi querido taller. La puerta se cerró tras de mí con un clic satisfactorio. Durante los días siguientes, establecí una nueva rutina. Compré una pequeña plancha eléctrica, una sartén y una cafetera, creando una cocina improvisada en la encimera del taller. Con el préstamo restante del coche, compré un minibar. Empecé a cocinar para mí, comidas sencillas que eran mías. Lavaba mi propia ropa. Cada pequeña tarea era un acto de autonomía, una declaración de que ya no necesitaba la estructura de una vida familiar que había demostrado ser una farsa. Era autosuficiente. Al otro lado del muro, Elena se quedó con el resto de la casa: la sala, la cocina principal, el dormitorio de invitados y el otro baño, el espacio que una vez fue el escenario de su vida social, el lugar que llenaba con el ruido de la televisión y sus largas conversaciones telefónicas. De repente se volvió vasto y silencioso. El silencio que me había impuesto durante tanto tiempo era ahora su compañero constante, resonando en las paredes, devolviéndole la soledad que creía evitar con sus escapadas. Estaba atrapada fuera de mi vida, y la casa ahora se sentía tan vacía para ella como para mí. Nuestra comunicación, o la falta de ella, retrocedió a un estado primitivo. La única forma de contacto eran notas deslizadas por debajo de la puerta nueva. Las notas de Elena eran una mezcla caótica de emociones. Algunas eran de enojo. No puedes hacer esto. Esta también es mi casa. Otras eran manipuladoras. Tus nietos te extrañan. No entienden por qué el abuelo ya no quiere verlos. Y otras eran intentos de volver a la dinámica de antes. Tengo que pagar la factura de la luz. Necesito tu parte. Lo intentaba todo, buscando cualquier grieta en mi determinación. Mis respuestas, cuando me molestaba en responder, eran breves y estrictamente funcionales. No me involucraba en sus tormentas emocionales. A la nota sobre la factura de la luz, le devolví la mitad exacta del dinero junto con el recibo. A la nota sobre los nietos, respondí: dile a Leo que el abuelo lo llamará.
A las notas de enojo, no respondí nada. Mi silencio y mi negativa a involucrarme en el drama la enfurecieron aún más. Había cambiado las reglas del juego, y ella, sin darse cuenta, seguía jugando sola, moviendo sus piezas en un tablero que yo ya había abandonado. Podía oír sus largas conversaciones telefónicas con Ricardo con la voz llena de autocompasión. Se pintaba como una mártir. Me sentía tan invisible, hijo mío, dijo. Tu padre se encerró en ese taller hace años. Dejó de mirarme, de hablarme, bailar. Era solo una nimiedad para mí, un lugar donde me sentía viva, donde la gente me veía. Merecía un poco de alegría, ¿no? En su mente, su traición era consecuencia directa de mi negligencia. Se absolvió de toda culpa, reescribiendo la historia para adaptarla a su necesidad de ser la víctima, nunca la victimaria. Sin embargo, la realidad empezó a imponerse de una forma que no podía ignorar. Financieramente. Sin mi pensión para complementar los ingresos del hogar y las pequeñas reparaciones que hacía para los vecinos, el dinero escaseaba. Se dio cuenta, quizás por primera vez, de lo vital que era mi silenciosa contribución para mantener el nivel de vida al que se había acostumbrado. Las facturas empezaron a parecerle más altas, los gastos diarios más cuantiosos. Y lo más importante, el coste de sus clases de baile y sus vestidos nuevos se convirtió en un lujo que le costaba permitirse. Las consecuencias de sus decisiones empezaban a notarse. Una noche de insomnio, mientras el silencio en mi parte de la casa resonaba en mis oídos, un recuerdo afloró, nítido y doloroso. Recordé haberle enseñado a Elena a bailar el vals, allí mismo, en nuestra sala, años atrás. Nos preparábamos para la boda de mi sobrina. Fui torpe, pisándole los pies, y reímos hasta llorar. Recordé la calidez de sus manos en las mías, su rostro iluminado por la sencilla alegría de ese momento. El recuerdo de esa intimidad, esa complicidad, hizo que la imagen de ella bailando en los brazos de otro hombre no solo fuera una traición, sino una profanación de nuestros recuerdos más preciados. El timbre sonó un sábado por la tarde. Por la mirilla, vi a mi nieto, Leo. Me dio un vuelco el corazón. Elena lo había traído, usándolo como caballo de Troya para romper mis defensas. Se quedó en la acera mientras el chico se acercaba a la puerta. No tocó el timbre. Salió al pasillo y llamó suavemente a mi puerta. ¿Abuelo? Me llamó con voz baja y vacilante. ¿Estás ahí? La abuela dijo que estás enfermo. Su mentira, puesta en la boca inocente de mi nieto, fue un golpe bajo y cruel. Abrí la puerta apenas un poco, lo suficiente para que me viera, pero no para que entrara. La cadena de seguridad seguía puesta. «Hola, campeón», dije, forzando una sonrisa. El abuelo no está enfermo, solo está muy ocupado con un proyecto en el taller. Me agaché a su altura. «¿Qué te parece si te llamo mañana y quedamos para ir al parque, solos?» Sus ojos se iluminaron. Saqué de mi bolsillo un pajarito de madera que le había tallado. «Toma, para ti». Lo cogió encantado. Con esto, le demostré que mi amor por él era incondicional, pero mi casa ya no era territorio abierto. Unos días después, Elena intentó una nueva táctica. Dejó una nota debajo de la puerta que decía: «Tengo una tos terrible y fiebre. Creo que es neumonía. Necesito ayuda, Roberto». Era un claro recurso a mis viejos instintos protectores, un intento de usar la enfermedad, real o imaginaria, para derribar el muro. Me conocía bien. Sabía que la idea de que estuviera enferma e indefensa siempre había sido mi punto débil. Estaba probando si el antiguo Roberto, el cuidador, aún existía bajo el caparazón del nuevo hombre en el que me había convertido. Leí la nota, y por un momento, sentí la vieja punzada de preocupación, pero luego recuperé la claridad. Tomé un papel y anoté el número de teléfono de un buen médico de barrio y la dirección de la clínica 24 horas más cercana. Le devolví la nota. Mi respuesta fue una muestra de cariño, pero no de intimidad. Le estaba proporcionando los recursos para cuidarse sola, pero me negaba a cruzar la línea para cuidarla. Era una línea clara. No quería hacerle daño, pero tampoco seguiría siendo su tutor. La intervención de mis hijos continuó, pero con un giro inesperado.
Ricardo, convencido de mi irresponsabilidad financiera, obtuvo los extractos de nuestra antigua cuenta bancaria conjunta para probar su caso. Quería confrontarme con cifras, para demostrar cómo estaba dañando el patrimonio familiar. Pasó horas analizando los documentos, buscando gastos extravagantes por mi parte, cualquier prueba que respaldara la versión de su madre sobre mi senilidad e imprudencia. Buscaba el arma que finalmente me obligaría a ceder y derribar el muro. Sin embargo, lo que encontró no fue lo que esperaba. En lugar de mis gastos, se topó con una serie de retiros regulares y significativos que Elena había hecho durante el último año. Retiros del fondo de emergencia que no correspondían a ningún gasto familiar que él conociera. Vio que el dinero que se suponía sería el seguro de sus padres ancianos menguaba mes a mes, en cantidades demasiado grandes para tela e hilo. El arma que buscaba resultó apuntar en la dirección opuesta, y la historia que contaban las cifras era muy diferente a la que le había contado su madre. Con las declaraciones en mano, Ricardo confrontó a Elena. Podía oír su tensa conversación a través de la pared. «Mamá, ¿qué es esto? ¿Dónde se fue todo ese dinero?», preguntó, con la voz ya no cargada de ira hacia mí, sino de confusión y sospecha hacia ella. Escuché sus excusas endebles, refiriéndose vagamente a reparaciones de la casa y gastos inesperados. Pero Ricardo conocía la casa. Sabía que no se habían hecho reparaciones importantes. Por primera vez, una grieta visible apareció en su ciega lealtad. No tenía toda la verdad, pero ahora tenía pruebas irrefutables de una mentira. El mundo exterior, aunque ignorante de los detalles, pareció comprender. El señor Guzmán, mi vecino, me vio trabajando en el pequeño huerto de mi lado de la propiedad. No hizo preguntas. Simplemente asintió, un gesto lento y deliberado, y dijo: «Me alegra ver que cuida del suyo, don Roberto. La señora Guzmán me ofreció un plato de Moses and galletas por encima de la cerca». En ese pequeño gesto de solidaridad, en esa validación silenciosa, encontré más consuelo y comprensión que en las largas conversaciones acusatorias con mis propios hijos. No necesitaban saber la historia. Vieron a un hombre resurgir. Por otro lado, el mundo de Elena empezaba a perder su brillo. La oía hablar por teléfono con una de sus amigas de baile. Su voz era baja, abatida. Su amiga debió de preguntarle por qué había estado tan ausente, tan distraída. No podía decir la verdad. No podía admitir que su refugio de alegría se financiaba con una mentira que había destrozado su vida. El baile, que antes era su refugio de la soledad, ahora era solo un recordatorio de lo que había perdido, del precio que estaba pagando. La alegría que buscaba fuera de casa estaba resultando hueca, una felicidad temporal con un precio permanente. Mientras tanto, en mi lado de la cerca, algo inesperado sucedía. No solo sobrevivía, estaba empezando a vivir de nuevo. Pasaba la mayor parte de mis días en el taller, pero ya no con motores de coche. Saqué del fondo del cobertizo muebles viejos y rotos que había guardado a lo largo de los años. Una mecedora con una pata rota, una mesita de centro con el barniz descascarillado, y empecé a restaurarlos. La carpintería era más tranquila, más meditativa. Descubría la alegría de crear belleza por placer, no por obligación. Me estaba reconstruyendo, lijando y aplicando una capa de barniz a la vez. Mi caja de herramientas era mi compañera inseparable. Estaba abierta sobre el banco de trabajo mientras trabajaba. Sus compartimentos organizados, sus herramientas pulidas, reflejaban el orden que imponía a mi vida. Cada herramienta que usaba parecía conectarme con mi padre, con un linaje de hombres que construían, reparaban y creaban valor con sus propias manos. La caja ya no era solo un símbolo de mi antigua identidad como proveedor. Se convirtió en el símbolo de mi resiliencia actual, de mi capacidad para reparar, no solo objetos, sino a mí mismo. La última gran ofensiva de mis hijos fue organizar una cena de intervención. Sofía me pasó una nota por debajo de la puerta, escrita con un tono falsamente alegre, invitándome a una cena familiar el domingo. «Mami va a preparar tu lasaña favorita», decía la nota. «Hablemos y arreglemos las cosas». Era una trampa evidente, un intento de acorralarme.
de usar la presión de todos para obligarme a ser razonable y derribar el muro. Seguían sin entender que esa razón para mí tenía ahora un significado completamente diferente. El domingo por la noche oí su llegada, sus voces, el olor a lasaña flotando en el aire. Pusieron la mesa, charlaron, rieron, esperando a que yo apareciera. No aparecí. En mi lado de la cerca, calenté una sopa sencilla en mi plancha eléctrica y me senté en mi mecedora recién restaurada, escuchando un viejo programa de radio. Mi silencio, mi ausencia, fue mi respuesta más elocuente. Ya no participaría en sus obras. Solo volvería a esa mesa bajo mis condiciones, y sus condiciones de fingir que no había pasado nada eran inaceptables. La fallida cena de intervención pareció ser el punto de quiebre para Elena. Escuché sus sollozos a través de la pared esa noche, sollozos de frustración y, quizás por primera vez, de verdadera soledad. Su mundo se derrumbaba. La presión financiera era real. La duda se había sembrado en la mente de su hijo. Sus tácticas manipuladoras habían fracasado, y la jaula dorada de su recién descubierta libertad estaba demostrando ser solo una jaula. Había conseguido lo que quería, una vida sin mi presencia constante, pero ahora descubría que el precio era ella misma. La gota que colmó el vaso, irónicamente, fue el baile. La oía al teléfono, cancelando su clase semanal. «No puedo ir esta semana», dijo con la voz entrecortada y tensa. Una emergencia financiera. Esa pequeña alegría, el epicentro de todo el engaño, ahora le era negada por las consecuencias del propio engaño. La realidad finalmente había alcanzado su fantasía. Privada de su escape, estaba atrapada en la casa dividida, confrontada con el silencio y la imagen de la mujer en la que se había convertido, y no le gustaba lo que veía. Esa noche, saqué una pequeña fotografía en blanco y negro que guardaba en mi billetera. Era de nuestra boda, los dos tan jóvenes, mirando al futuro con una confianza ingenua. Recordé la promesa que hice en el altar, protegerla y cuidarla. Una sonrisa triste se dibujó en mis labios. De mira, una manera extraña y dolorosa. Eso era exactamente lo que estaba haciendo. Al construir ese muro, la protegía de mi ira y resentimiento, y me protegía a mí mismo de ser completamente destruido por ella. Estaba cumpliendo esa promesa, pero de una manera que el joven de esa foto jamás podría haber imaginado. Mi último proyecto de taller estaba casi terminado. Un pequeño banco de madera, perfectamente lijado y ensamblado, del tamaño perfecto para mi nieto Leo. Cada unión era precisa, cada superficie lisa. Trabajar en él me trajo una paz que no había sentido en mucho tiempo. Ya no se trataba de hacer sacrificios, se trataba de crear un legado. Me imaginé a Leo sentado en ese banco, años después, quizás enseñando a su propio hijo a usar una herramienta. El banco era un símbolo de mi nueva vida, una vida centrada no en arreglar lo roto del pasado, sino en construir algo nuevo y duradero para el futuro. La tensión en la casa había llegado a un punto insoportable. El silencio al otro lado del muro ya no era pasivo. Era un silencio hirviente. Podía sentir la creciente desesperación de Elena, una energía frenética que parecía filtrarse por las grietas de la madera. Ya no soportaba el aislamiento, la impotencia, las consecuencias de sus actos. Necesitaba una confrontación, una explosión, cualquier cosa que rompiera el impasse. Sabía que algo estaba a punto de suceder. Sabía que haría un último movimiento desesperado para derribar el límite que yo había establecido. El clímax del segundo acto llegó un martes por la noche. Oí un ruido proveniente del garaje, el sonido de metal raspando contra el hormigón. Luego, pasos pesados en el pasillo junto a ella. El silencio fue roto por un sonido agudo y violento, el impacto del metal contra la madera, y luego otro, y otro. Intentaba derribar la puerta. Con manos temblorosas de rabia y desesperación, Elena, mi esposa, usaba una palanca para invadir mi espacio, para derribar el último santuario de mi dignidad. El muro estaba a punto de ser derribado. El sonido de la madera al astillarse fue la sentencia de muerte de nuestro matrimonio. La puerta, que había instalado como sello de mi determinación, salió volando de sus goznes, golpeándose contra la pared interior con brutalidad.
En el marco roto apareció Elena. Su pecho subía y bajaba con movimientos irregulares, la palanca aún aferrada en su mano como un arma impía. Su cabello estaba despeinado, y su rostro era una trágica máscara de lágrimas y furia. Había atravesado la barrera, lista para la batalla final, esperando encontrar un enemigo igualmente furioso al otro lado, listo para la confrontación que tanto necesitaba para justificar sus acciones. Lo que encontró, sin embargo, la desarmó por completo. No había oscuridad, ni desorden, ni un hombre destrozado. Me senté tranquilamente en mi mecedora recién restaurada, que se mecía suavemente sobre el suelo pulido. La habitación estaba impecable, y mi taller, al fondo, estaba organizado con una precisión casi militar. Mi caja de herramientas, a mi lado, estaba abierta. Sus herramientas brillaban a la luz como joyas. La miré, no con la ira que ella esperaba, sino con una profunda y agotada tristeza. Ya no participaba en su guerra, era un observador distante de su autodestrucción, y eso la aterrorizaba. Ver mi calma fue como un jarro de agua fría sobre su furia. La fuerza que la había impulsado a derribar la puerta se disipó, dejando tras de sí un vacío de desesperación. La pesada palanca se le cayó de la mano, golpeando el suelo con un golpe sordo que resonó en el silencio. Le fallaron las rodillas y se tambaleó hacia adelante, cayendo de rodillas ante mí, y entonces las palabras surgieron, no en un grito, sino en un sollozo entrecortado, un torrente de confesión y autocompasión. Solo estaba bailando, Roberto, te lo juro, gimió. Me sentí tan sola, tan vieja, tan invisible. Era solo un lugar para respirar. Su confesión continuó, una maraña de medias verdades y culpas desviadas. Admitió el dinero, las mentiras, las ausencias, pero cada admisión venía seguida de una excusa que me colocaba en el centro de sus fracasos. Nunca estuviste aquí, me acusó sollozando. Vivías en ese taller, tu amor era por los motores y la grasa, no por mí. Necesitaba algo que fuera solo mío. ¿No entiendes lo que es sentir que desapareces en tu propia vida, siendo solo la esposa del mecánico, la madre de tus hijos? Solo quería volver a ser Elena, solo por unas horas a la semana. La dejé hablar. La dejé vaciar su alma de todas las excusas que se había inventado durante meses. Escuché en silencio, mientras mi mecedora se detenía lentamente. Mi silencio no era de perdón ni comprensión. Era el silencio pesado de un juez que ha escuchado cada argumento, visto cada prueba y sabe que el veredicto se dictó hace mucho tiempo. Dejé que sus palabras llenaran el espacio entre nosotras, sabiendo que serían las últimas que tendrían algún poder sobre mí. La marea de su manipulación finalmente se topaba con la roca inquebrantable de mi determinación. Cuando el pozo de sus palabras finalmente se secó, y ella yacía allí, sollozando suavemente en el suelo, un profundo silencio se apoderó de la habitación. El único sonido era su respiración entrecortada. Fue entonces cuando me moví. Lentamente miré sus manos, las manos de una costurera, suaves a pesar de su trabajo. Luego miré las mías, las articulaciones inflamadas por la artritis, los callos de toda una vida que nunca desaparecerían. Y entonces hablé, en voz baja, pero con el peso de 50 años. Estas manos construyeron esta casa, te dieron todo lo que tengo. Nunca te pedí que bailaras para mí, Elena. Solo te pedí que no bailaras sobre mi dignidad. Levantó su rostro bañado en lágrimas, confundida, como si no entendiera, y continué pronunciando la frase que se había convertido en mi mantra silencioso, la verdad que resumía todo mi dolor. Mi voz no tembló. No estabas trabajando horas extras, estabas borrando las mías. Cada palabra aterrizaba en el aire entre nosotros con la firmeza de un martillazo. No hablaba del baile, hablaba de la anulación de cada sacrificio, cada noche de trabajo, cada preocupación. Ella no solo había encontrado un pasatiempo, había devaluado y faltado al respeto metódicamente a los cimientos sobre los que se construyó su libertad. Con una calma que me sorprendió, me levanté de la mecedora. El movimiento fue lento, mis articulaciones protestaban, pero mi propósito era firme. Me acerqué a un pequeño escritorio que había restaurado, un mueble que antes se había estado pudriendo en el garaje. Tomé un sobre manila.
Regresé donde ella aún estaba arrodillada y se lo tendí. Sus manos temblorosas lo tomaron. Dentro no encontró una carta de perdón ni una lista de agravios. Encontró los papeles del divorcio, ya completados y firmados por mí. La expresión de su rostro pasó de la desesperación a la incredulidad absoluta. Junto con los papeles del divorcio, había otro documento. Un extracto bancario. Mientras ella mentía y manipulaba, yo actuaba. Había ido al banco la semana anterior. Había cerrado nuestra cuenta conjunta y abierto una nueva solo a su nombre. El extracto mostraba un depósito de exactamente la mitad de nuestros ahorros de toda la vida, lo que quedaba después de sus retiros secretos. Había hecho la división, limpia, justa y definitiva. No le estaba robando nada. Al contrario, le estaba dando su parte, de una manera que impedía que se llevara la mía. No te voy a echar, dije con voz suave pero firme. Te doy justo lo que buscas con tanta desesperación, tu libertad total. Pero ahora será bajo mis condiciones. Ya no se esconderá tras las tuyas. La casa se venderá. La mitad del valor es tuya, por derecho. La otra mitad es mía. A partir de ahora, Elena, somos libres el uno del otro. Eres libre de bailar cuanto quieras, y yo soy libre de vivir en paz. La palabra paz quedó suspendida en el aire, algo que no me había dado cuenta de haber perdido, hasta el momento en que la reclamé. La sorpresa en su rostro demostraba que nunca había comprendido la profundidad de la herida que había causado. Esperaba una pelea, un drama, quizás incluso una reconciliación forzada tras un periodo de resentimiento. Lo que no esperaba era esta amputación tranquila y quirúrgica. No me había roto, me había liberado. En su último acto de agresión, al derribar la puerta, no me acorraló. Me dio la oportunidad de mostrarle la salida. Comprender que ya no tenía poder sobre mí, que su drama ya no encontraba escenario, la devastó de una forma que 1000 gritos míos jamás podrían. Atraído por el sonido de la puerta al derribarse, nuestro hijo Ricardo llegó, entrando en la casa alarmado. Se detuvo en el pasillo destrozado. La escena ante él lo paralizó. La puerta hecha pedazos, su madre sollozando en el suelo como un niño perdido, y su padre, de pie, sereno y decidido, sosteniendo un sobre vacío. En ese instante, la niebla del relato de su madre se disipó. Metos miró a la cara y, por primera vez, no vio a un anciano testarudo y senil. Vio a un hombre que había llegado a su límite absoluto y lo había superado con una dignidad aterradora. Ricardo dio un paso al frente, con la confusión y la vergüenza empezando a dibujarse en su rostro. «Papá», empezó a decir, pero la palabra se le apagó en los labios. No dije nada. Simplemente me acerqué y le entregué una copia de los extractos bancarios que mostraban los retiros de Elena. Miró los papeles, repasando con la mirada las fechas y las cantidades. No hizo falta ninguna explicación. La verdad estaba ahí, en blanco y negro, fría e innegable. Vi el momento exacto en que se dio cuenta, seguida de una oleada de vergüenza por su propia ceguera, por haber sido un arma en la guerra de manipulación de su madre. Las semanas siguientes fueron un torbellino de formalidades. El cartel de «Se vende» estaba colocado en el jardín delantero, un anuncio público del fin de nuestra era. Ricardo, en un acto que era en 1900, parte inversión y en parte penitencia, hizo una oferta por mi mitad de la casa para que su madre no tuviera que mudarse. Acepté. El trato se cerró a través de abogados, una transacción fría e impersonal. No hubo un apretón de manos familiar, ni una conversación sobre el futuro, solo firmas en un papel que disolvía oficialmente el último vínculo que nos unía, la propiedad que construí con mis propias manos. El día de mi partida fue un día brillante y soleado. Mi vieja camioneta estaba estacionada, afuera, cargada con las pocas cajas que contenían mi vida, ropa, algunos libros, las herramientas que no cabían en la caja principal. Lo último y más importante que empaqué fue mi caja de herramientas de madera. No la puse atrás. La coloqué con cuidado en el asiento del copiloto, sujeta con el cinturón de seguridad. Era mi única compañera en este nuevo viaje. Eché un último vistazo a la casa, no con ira ni tristeza, sino con la indiferencia de un arquitecto que contempla un proyecto terminado
hace tiempo. Y luego, me marché. Mi nuevo hogar era un pequeño apartamento alquilado en la segunda planta de un edificio con vistas a un parque. Era menos de la mitad del tamaño de la casa, pero se sentía inmensamente más grande porque cada centímetro era mío. La luz del sol entraba a raudales por el gran ventanal del salón, iluminando el polvo que danzaba en el aire. No había fantasmas allí. No había recuerdos amargos grabados en las paredes. El primer mueble que monté fue un pequeño banco de Minimus Internet. Trabajo, justo delante de esa ventana. El olor a madera recién cortada pronto reemplazaría el olor a humedad de una vida pasada. En una escena que imaginé, pero que no necesitaba ver, Elena permaneció en la casa. Ricardo había derribado la pared, pero el vacío que quedó era imposible de llenar. La casa, ahora enteramente suya, se convirtió en su jaula. La libertad que tanto anhelaba se reveló como una soledad rotunda. Podía ir y venir a su antojo, sin mentir, sin esconderse. Pero ¿a dónde iría? El salón de baile ya no tenía el mismo brillo. Era solo un lugar, ya no un escape. Era libre, pero estaba completa e irrevocablemente sola con las consecuencias de sus decisiones. El puente hacia mi futuro no se construyó con madera ni clavos, sino con el amor incondicional de mi nieto. Ricardo, en su nueva y silenciosa comprensión, empezó a traer a Leo a visitarme a mi nuevo apartamento. No hubo largas disculpas, ni yo las exigí. El simple hecho de que condujera hasta mi casa y me confiara a su hijo fue una disculpa más elocuente que cualquier palabra. Él, a su manera, intentaba reconstruir lo que había contribuido a destruir, y yo, por amor a Leo, le permití empezar. La escena final de mi antigua vida y el comienzo de la nueva se desarrolló en una tarde soleada. Leo y yo estábamos en mi banco de trabajo, cerca de la ventana. El sol de la tarde nos calentaba la espalda. No estaba reparando un carburador ni cambiando una bujía. Estaba guiando las pequeñas manos de mi nieto, enseñándole a lijar el borde de un pequeño bote de madera que estábamos construyendo juntos. Tenía en la mano una herramienta de mi vieja caja de herramientas, un pequeño cincel. Estaba aprendiendo a crear, no solo a reparar. El acto de construir ese pequeño barco estaba cargado de simbolismo. Estaba dejando atrás mi identidad de mecánico, el hombre que arreglaba las cosas rotas del pasado. Me estaba convirtiendo en un carpintero, un hombre que construye cosas nuevas, que crea belleza y propósito para el futuro. El barco no era solo un juguete, era una promesa de que mi legado no sería de sacrificio y dolor, sino de habilidad, paciencia y amor silencioso transmitido de generación en generación, una embarcación para navegar en nuevas aguas. Abuelo, ¿podemos ponerlo en el lago del parque cuando terminemos?, preguntó Leo, con los ojos brillantes de anticipación. Una sonrisa sincera, la primera en meses, se dibujó en mi rostro. Claro, campeón, respondí, poniendo mi mano sobre la suya. Pero primero necesitas aprender la lección más importante. Cada pieza está en su lugar, y toda la estructura debe ser fuerte y, sobre todo, honesta. De lo contrario, incluso en el lago más tranquilo, está destinada a hundirse. Asintió con sinceridad, entendiendo la lección en su nivel más simple, mientras que yo la entendía en su nivel más profundo. La imagen que define mi nueva vida es esta. Yo, un hombre de 72 años, bañado por la luz dorada del sol de la tarde, mis manos callosas, guiando con ternura las pequeñas y ansiosas manos de mi nieto. Perdí un hogar, perdí un matrimonio de casi 50 años, pero aquí, en este pequeño apartamento, encontré algo que no sabía que buscaba: paz. Recuperé mi propósito, no en proveer, sino en transmitir. Recuperé mi dignidad, no en luchar, sino en alejarme. Y encontré mi felicidad, no en el bullicio de una familia, sino en el silencio creativo compartido con mi nieto. Imagino una última imagen para Elena. Está de pie junto a la ventana de esa casa grande y vacía, contemplando el mismo parque que yo veo desde la mía. Ve parejas paseando, niños corriendo y, a lo lejos, un grupo de gente bailando al ritmo de música animada. Tiene la libertad que anhelaba. Podría bajar y unirse a ellos,
pero no se mueve. No hay alegría en su rostro, solo una profunda melancolía. Es una espectadora de la vida por la que tanto luchó, descubriendo demasiado tarde que la alegría no se encuentra en un lugar, sino en las personas con quienes la compartimos honestamente. He aprendido que la dignidad es la piedra angular del alma de una persona. Es el cimiento sobre el que construimos nuestra identidad, nuestro valor y nuestro respeto por nosotros mismos. Cuando permitimos que otros la falten al respeto, la ignoren o, peor aún, la utilicen para sus propios fines, toda la estructura de nuestras vidas comienza a resquebrajarse. Un matrimonio, una familia, un hogar, nada puede sostenerse sobre una base de falta de respeto. La ruina es inevitable. El colapso de mi antigua vida no fue una tragedia, fue una ley de la física emocional. Pero la lección más importante que he aprendido es esta. Nunca es tarde para negarse a ser invisible. Nunca es tarde para tomar las riendas y empezar a construir una nueva base. Definir los términos de tu propia felicidad, tu propia paz, es el proyecto de construcción más desafiante y gratificante que un ser humano puede emprender, incluso si eso significa demoler todo lo que ya has construido, incluso si el nuevo proyecto es más pequeño, más sencillo, mientras sea honesto, mientras sea tuyo, resistirá a cualquier tormenta. He descubierto que la esperanza a menudo surge de lugares inesperados. El día que me mudé, el señor Guzmán, mi vecino, cruzó la calle y, sin decir palabra, me ayudó a subir mi pesado banco de trabajo por las escaleras. Fue un simple gesto de un hombre que vio a otro empezar de cero y ofreció su respeto de la única manera que sabía, con la fuerza de sus brazos. La comunidad y el respeto a veces se encuentran en el gesto de un vecino, más que en la mesa familiar. Mi resolución es, por lo tanto, satisfactoria, pero no completa. He encontrado la paz, pero mi relación con mis hijos sigue siendo una estructura delicada, que se está reconstruyendo lentamente. Ricardo me visita con Leo, pero nuestras conversaciones son cautelosas, llenas de vacíos. Sofía llama de vez en cuando, con la voz aún insegura. La sanación completa llevará tiempo, quizás más tiempo del que tengo. Y eso está bien. Deja una tensión para el futuro, un recordatorio de que las acciones tienen consecuencias duraderas, una promesa de que la historia continúa, incluso después de que las palabras se acaben. Mi transformación es completa. Ya no soy el viejo mecánico, la víctima silenciosa e invisible en mi propia casa. Me he convertido en el arquitecto de mi propia vida. Mi mayor fortaleza no fue construir un muro en medio de mi casa, fue tener la valentía de cruzar la puerta principal sin mirar atrás, de dejar atrás las ruinas y encontrar terreno despejado para construir algo nuevo, algo más pequeño quizás, pero algo inquebrantablemente mío. La dignidad no residía en luchar por el territorio perdido, sino en fundar un nuevo reino, por pequeño que fuera. Y así, la historia termina con una esperanza serena, pero también con preguntas persistentes. ¿Encontrará Elena la redención o se marchitará en su vacía libertad? ¿Comprenderán mis hijos la profundidad de mi decisión y reconstruirán el puente del respeto? El futuro sigue siendo incierto, un camino que se extiende más allá del horizonte. Y esta incertidumbre es la prueba final de mi libertad. Por primera vez en muchos años, no sé qué me deparará el mañana, y esta sensación no es de miedo, sino de una inmensa paz liberadora. El motor de mi futuro está en marcha, y el sonido es suave y constante.